Bien, jóvenes, continuemos. Hablemos acerca del presupuesto y costos de la construcción, ¿sí? Ya habíamos hablado que un presupuesto nos da una idea bastante aproximada de todo lo que va a costar la construcción, pero ahí en el presupuesto está incluido algunas cosas como las utilidades y gastos generales. Y los costos eh, ya nos da una idea de la inversión que se requiere en cuanto el material y la mano de obra. Entonces, esas son las cosas más fuertes, ¿no? Para poder elaborar un presupuesto, es importante tomar en cuenta las especificaciones técnicas. No siempre los trabajos se hacen de igual forma, siempre. Puede haber variaciones. Pensemos en el caso del muro de ladrillo. Hay algunas técnicas que se utilizan para construir un muro de ladrillo. Algunos primero vacían lo que son las columnas o machones, ¿no? Como lo llaman, con los pelos y demás. Y después se construye el muro. Pero en cambio, otras personas primero construyen el muro y después vacían las columnas que van a sujetar al muro. Entonces son dos métodos distintos. Cada uno tiene sus ventajas, ¿sí? Tiene sus ventajas. Pensemos en el caso de las construcciones. Ustedes han debido ver que algunos eh, vacían, antes de vaciar la losa, vacían por lo menos la mitad de la viga, ¿sí? Y dejan los estribos saliendo como cercos. Y después cuando arman el resto de de la losa, terminan de vaciar toda la viga junto con la losa. Ese es su método. Otros, en cambio, vacían las columnas, anillan, colocan el encofrado, lo aseguran y vacían la losa junto con las vigas. Y puede que alguna columna más, ¿no? Esa es otra forma. Son diferentes métodos. Las especificaciones técnicas pueden indicar cómo realizar un trabajo. Entonces uno podría suponer cómo realizar cierto trabajo, pero las especificaciones técnicas pueden indicar utilizar de forma obligada ciertos materiales o ciertas herramientas o con cierto método o metodología. Entonces el costo también depende de las especificaciones técnicas. Por ejemplo, si es obligado utilizar maquinaria para poder hacer una excavación, que podría hacérselo a mano con varias personas, pero la especificación técnica dice que tiene que ser manualmente, o perdón, con maquinaria, entonces tiene un costo, ¿sí? Un costo adicional. Puede que se pida cierta calidad de materiales que no son iguales a los convencionales, entonces eso también tiene cierto costo. Así que es bueno fijarse y tomar en cuenta las especificaciones técnicas. También cuando se elabora el presupuesto, también conviene dividirlo en capítulos. Un capítulo podría ser obras preliminares, ¿sí? Antes de empezar la obra siempre hay que hacer algunas obras preliminares como el replanteo, el trazado, ¿no? Puede incluir desbosque, desmonte o cualquier otra obra que sea necesaria antes, como la instalación de faenas,
¿sí? Que son necesarias para la obra. Otro capítulo podría ser relleno y compactado, ¿no? Después podría haber fundaciones o obra gruesa, ¿no? Infraestructura o lo que corresponda, ¿no? Pero siempre es bueno dividir en capítulos. Bien. También es importante tener un listado de los precios básicos, porque cuando trabajamos con el Quark o con el Prescom, este programa no viene configurado con los precios actuales. Es necesario actualizarlo uno mismo. Así que uno tiene que valerse de alguna fuente de información donde le muestre los precios actuales del mercado de diferentes materiales. Estos programas no se pueden actualizar por internet, eso directamente hay que uno introducir. Algunos materiales como el cemento y el acero varían constantemente el precio, así que es bueno actualizarlos y no quedarse con los anteriores, puesto que como se requieren grandes cantidades, a lo menos de acero y de cemento, una pequeña variación puede hacer una importante diferencia en el presupuesto de una obra. Y como acá se compite sobre quién tiene el precio más bajo, es importante tener precios actualizados, ¿sí? Para poder competir, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto algo. ¿Cuál es el precio actual del kilo de alambre y el kilo de clavo? ¿Cuánto es ese precio? 10, ¿Alguien sabe? 10 bolivianos del kilo. Eso, ¿no? De ambos, ¿no? 10 bolivianos. Algunos pueden conseguir un poco más barato, quizás 9.50, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir 9.50? A ver, eso es estratégico ya. O más barato. ¿Mm? Cuando Comprar por compramos más. zinc en cantidad, Ya, ¿cómo se compra eso? A lo menos el alambre y el clavo. por tonelada de Inge, No, Daniela sabe ya. Daniela Gar. No, no sabe. A ver, ¿cómo se puede comprar el acero, Cristian? El alambre de amarre. El alambre de amarre normalmente viene por amarros de 50 kilos, le llamamos quintal, ¿no? Y los clavos por cajas. O sea, Eso, cada caja porque tiene 25 kilos. eso. Se puede comprar por quintal, ¿no? El alambre de Correcto, sí. amarre. O incluso algunos pueden vender por arroba, ¿sí? Algo más bajo. Y el precio es mejor porque entra una buena cantidad de este alambre y de clavo, ¿no? Comprando por cajas, ¿no? Entonces, si tú te concentras en eso, en comprar el precio por caja o por quintal, tus precios unitarios pueden bajar todavía un poquito, ¿sí? Y como es cantidad lo que se multiplica, entonces puede hacer una diferencia. Así que es importante tener una lista de precios actualizados, incluso hasta del cemento, ¿no? A veces se puede comprar directamente por cantidades como de 500 bolsas, 350 o 5.000 bolsas, ¿no? Y puede haber un precio, ¿no? Para eso. Eso hay que ir analizando, ¿no? Hay que ir analizando. Una vez que tengamos ese listado de los precios básicos de todos los materiales, se pueden realizar los precios unitarios o el análisis de precios unitarios, donde incluye rendimientos, ¿sí?
Entonces, este rendimiento se refiere, por ejemplo, para 1 metro cúbico de concreto, ¿qué cantidad de alambre se puede usar? Entonces tiene un rendimiento, por decir, por metro cúbico son 5 kilos, ¿no? De alambre. Entonces, ¿cómo es que se usa alambre? Porque hay que asegurar, hay que amarrar el encofrado, los fierros y todo eso. Y más o menos se calcula que entra como, por decir, unos 5 kilos de alambre por cubo. También se necesita madera, qué cantidad, y por metro cúbico tiene una cantidad de madera. A eso le llamamos rendimiento, en el caso de los materiales. Ese precio unitario también en sus rendimientos puede incluir desperdicio. El desperdicio, por ejemplo, ocurre cuando se desencofra. ¿Qué cosas se pueden perder cuando se desencofra? Tal vez vigas, columnas, ¿qué se puede perder ahí? Que entra como desperdicio. ¿Mm? La madera, Inge. Sí, parte de la madera se rompe, ¿no? Porque para sacar el cajón de la viga o de la columna, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se saca? ¿Cómo se saca eso? Vaya, che. A ver, Hay que desclavar las crucetas, muchas veces rompe. hay que hacer con pata de cabra, jóvenes. ¿No ven? Primero tienes que romper los alambres, ¿no? Y eso ya es un desperdicio, de hecho, ¿no? Después tienes que quitar los travesaños de las crucetas. Podrían romperse los travesaños o las crucetas, ¿eh? Y una vez que esté liberado, tienes que empezar a palanquear con pata de cabra, ¿sí? Empieza a palanquear con pata de cabra y en ese proceso, ¿qué puede pasar? Puede romper la madera, ¿no? Se puede romper porque el hormigón tiende a adherirse a los materiales. Entonces, para que el hormigón no, si tú no tienes cuidado, el hormigón se lo puede chupar, por decir así, a la madera. Y ya no sale la madera, ¿no? A no ser rompiendo. Entonces, para evitar que pase eso, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Para sacar lo más intacto posible la viga. Pintarlo con aceite o de repente usando diésel con grasa. Bien, hay que pintar, ¿no? Con aceite sucio, que es lo más práctico. Y le ponen chanfles, ¿no? ¿Sí? ¿Qué son los chanfles? ¿Conocen? A las Para que esquinas, las sí. esquinas no se desportille. Eso, los chanflecitos, ¿no? Pero a veces cuando sacas la madera, los chanfles se quedan o se parten, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? No puedes sacar completo. Por muy bien pintado que esté el cajón, siempre el hormigón va a entrar, va a encontrar un punto débil donde se va a querer adherir a la madera. Y cuando sacas el encofrado, no sale muy bien, ¿sí? Y a veces se rompe, se dobla y demás. Así que podrías utilizarlo para otra viga, pero quizás ya no para una tercera, ¿no? Se deshace, ¿no? Ya tienes que ver cómo lo usas luego. Entonces, a eso le llamamos desperdicios, ¿no? Puede haber desperdicio de clavos, desperdicio de alambre, un porcentaje de desperdicio de madera y otro tipo de cosas que se pierden, ¿no?
Por ejemplo, en toda vaciada siempre hay desperdicio de material, poco o mucho, ¿sí? Y otras cosas, ¿no? También este análisis de precio tiene que incluir el asunto del transporte, ¿sí? Y también el costo de la mano de obra. Y para eso también necesitamos tener precios básicos eh, de la mano de obra. Por ejemplo, hay diferentes tipos de albañiles. Hay lo que es el albañil especialista, ¿sí? No es lo mismo que el maestro, ¿sí? Es diferente. ¿Cómo estableceríamos la diferencia entre especialista y un maestro simplemente? ¿Mm? A ver, ¿quién quiere comentar eso? El especialista es el que guía la obra, más o menos, y el maestro sería el que hace caso, el que obedece por ítem. Ya, está por ahí. Estamos hablando de albañiles, ¿no? Jason. Yo lo veo al maestro como más o menos universal, así, pero el especialista, digamos, para porcelanato líquido, solamente a eso se dedica, digamos. Así lo veo más o menos al especialista. Bien, ¿no? O sea, alguien que es experto en su trabajo, específico, pero no. Puede haber un albañil, como dice su compañero, que sepa frotachar, sepa planchar, sepa hacer ladrillo, sepa hormigón, sepa muchas cosas, reboque y demás, ¿no? Un albañil multifuncional. Pero hay algunos albañiles que son especialistas, por ejemplo, en techos, ¿sí? Son techeros y tienen experiencia y saben muy bien el trabajo, se ubican muy bien y tienen la capacidad de enseñar a otros. Hay albañiles que son buenos para pavimento rígido, saben cómo se hace el trabajo y no necesitas que tú les indiques. Tú les dices, así tiene que ser, este ancho, así, así, aquí son los puntos, estos son los niveles, y ellos ya hacen su trabajo. Y empiezan a guiar a los otros albañiles y ellos mismos también están trabajando, ¿no? Entonces a eso lo llamamos especialista, ¿no? Y ese tipo de albañiles tienen otro precio, ¿ya? No es el mismo que un albañil maestro, ¿ya? Entonces, ellos ya pueden ganar 250, ¿no? El día, el jornal. ¿Cuánto gana el jornal un albañil común, maestro? ¿Cómo están los precios en eso? 150 creo que sí. 150 el día, ¿no? El jornal de 8 horas. Ese es un Sí. albañil común, ¿sí? Pero un especialista podría ganar entre 200 a 250, dependiendo de su experiencia y habilidad. Así que es importante tener esos precios, ¿no? Después viene el maestro, después viene el contramaestro, después, ¿quién viene? ¿Cómo es saber El la... ayudante y peón. Eso, Ayudante y peón. claro, ¿no? El peón no es que no le estamos restando dignidad, pero es un trabajador que hace todo tipo de trabajo que no requiere mucha habilidad. Si no es un trabajo rutinario, básico, más trabajo duro. ¿Sí? No requiere mucha ayuda, ¿no? O sea, no necesita que se lo indique, ¿no? Directamente él sabe cómo hacer porque es un trabajo rutinario, único, que no requiere mucha habilidad, ¿no? Podría ser cavar, limpiar, picar, cosas así, ¿no? El ayudante es alguien que ya tiene idea, ¿no?
y trabaja junto con el maestro. Ayuda, ¿no? Agarra puntales, está sirviendo arena, prepara mezcla y hace esas cosas, ¿no? El contramaestro, ¿qué haría? ¿Qué haría un contramaestro? Le ayuda a cargar material, por ejemplo, así cuando están evocando, le ayuda a cargar a la pared o se lo pone material al ladrillo, así. Ya. Es un maestro en formación, ¿sí? O sea, él puede hacer algunas cosas. Puede fortachar, puede planchar, puede armar encofrado, algunas cosas sabe hacer, ¿no? Entonces no necesita mucha dirección. Entonces hay cosas básicas que puede hacer porque es un albañil en formación. Y hay otras categorías como encofrador, ¿sí? Hay albañil que es encofrador siempre, que tiene esa habilidad. Hay el albañil que es enferrador, ¿sí? Que se dedica a fierros, tiene esta habilidad. Y así podríamos describir los diferentes niveles en cuanto a la mano de obra. Y cada quien tiene su precio. Ahora, muy aparte de eso, están los profesionales. Por ejemplo, en toda obra se requiere un topógrafo, ¿sí? Junto con el topógrafo, ¿quién está ahí más metido? ¿Quién más está metido junto con el topógrafo? ¿Con quién más viene el topógrafo? Con el Sus alarife. dos ayudantes. Claro. Lo correcto son alarifes, no ayudantes de albañil, ¿no? Alarifes, ¿no? Se les llama alarife porque estas personas ya conocen y se ubican en cuanto al trabajo, ¿sí? O sea que no hay que enseñarles, ¿no? Porque si tú agarras a dos peones o agarras a un ayudante, tienes que enseñarles en primer lugar a cómo agarrar la mira o el prisma, porque podían agarrar así como si se estuvieran apoyando, ¿no? En un palo, como modelando así, ¿no? O podían agarrar al revés, ¿no? Y no se puede leer los números, pueden agarrar chueco y echado hacia acá, echado hacia atrás, o pueden agarrar con su mano, ¿no? Y tú quieres leer esos números y su mano está ahí. Y una vez que tienes el punto, le tienes que decir marca, marca, y él no sabe cómo va a marcar o marca mal. Así que es un problema, ¿no? Tienes que enseñarles. Y a veces, claro, tú haces lecturas precisas, pero ellos hacen malas anotaciones. Entonces, eso es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, por eso se requieren alarifes, ¿sí? Entonces, el alarife, Cuando yo he trabajado muchas veces en topografía y nunca no te dan un alarife, o sea, digamos, tienes que contratar del lugar y no hay del lugar un alarife que te diga, estos ya son, ya saben, tienes que enseñarles de cero. y eso es un problema, ¿no? Es un problema. Entonces, el alarife ya se ubica, ¿no? Entonces, el asunto, por ejemplo, de la topografía implica poner estacas y niveles. Entonces, el topógrafo ya tiene a veces su equipo donde le dicta, ¿no? 2 golpes, medio golpe, un golpe, así, porque si se pasa con el combo y mete mucho la estaca, ya no sirve eso. No sirve sacar y volver a colocar, sino la estaca ya está mal, ¿no? Hay que volver a clavar. Otra nueva estaca.
Así que muchas veces ni siquiera tienes el equipo de radio en la empresa y tienes que usar un lenguaje de señas. Un golpe, dos, medio, ahí está terminado, ¿no? Entonces él entiende, ¿no? Y bueno, tiene que estar también rectito, tiene que saber colocar los gabaritos, tiene que hacer el nivel, pintura, progresivas, o sea que es harto trabajo y no puede hacerlo solo el topógrafo, necesita siempre alarife. Eso sería lo correcto, ¿no? Un alarife. Para lo que no es correcto es que tú estés entrenando, ¿no? A alguien que no sabe, eso ya es ahorrar, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Alguien quiere decir algo? Ya. Entonces, eso en cuanto a los profesionales. Podríamos hablar de plomero, soldador y demás, ¿no? Hasta el soldador tiene su ayudante, ¿ya? Pero no es un ayudante de albañil, es ayudante de soldador. Y ese tiene su precio, ¿ya? No es el precio el mismo. Bien, aquí habíamos hablado acerca de los capítulos. Por lo general, estos capítulos pueden dividirse en etapas, ¿sí? En etapas de acuerdo al avance de la obra. Por ejemplo, si es un alcantarillado, podría ir primero obras preliminares, replanteo, trazado, control topográfico. Después podría ir otra ítem que se refiere a excavación y tendido de tubería. Podría ir otro capítulo que diga cámaras de inspección. Otro capítulo podría ir como instalaciones domiciliarias. Otro capítulo podría ser la planta de tratamiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, es bueno dividir por capítulos para uno poder hacer un seguimiento y un mejor control en la contabilidad. Entonces, siempre es sano y de muy buena idea el poder dividir en capítulos, ¿sí? Que es importante. Hablemos acerca de los componentes de un presupuesto, ¿sí? Entonces, ahí vemos que hay precios parciales y precios totales. Ahí están, por ejemplo, el precio parcial de todo lo que implica materiales, un precio parcial de mano de obra y también de equipo. En este caso, siempre es un precio de alquiler de equipo, gastos generales, y ahí están los costos directos y los costos indirectos. A ver, esto siempre es una pregunta de, de tesis, ¿no? Que siempre he escuchado. ¿Cuál es la diferencia entre un costo directo y un costo indirecto? Siempre eso preguntan, ¿no? Y muchos no saben. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia entre un costo directo y un costo indirecto? En una planilla de precios unitarios. A ver, Andrés, ¿qué dices tú? A ver, Jorge, diferencia entre un costo directo o indirecto. Para mí un costo directo sería aquel costo que se enfoca directamente en un ítem. Y el costo indirecto es aquel que que requiere de otro ítem para, para hacer, digamos, el presupuesto. Ya, muy bien. A ver, un ejemplo de un costo indirecto.
Para mí, ingeniero, un costo indirecto sería, por ejemplo, el transporte que se contrata para llegar a la obra, así sería. Y el costo directo sería el costo que, por ejemplo, de la mano de obra sería un costo directo para mí. Ya, estamos cerca. Costo directo para mí son los materiales, por ejemplo, el fierro, Ujú. cemento, ladrillo. Costo indirecto, el combustible que utilizamos en los trabajos y etcétera. Muy bien. Yo les pregunto algo. El impuesto, hay dos impuestos, ¿no? ¿Cuáles son esos impuestos? En los precios unitarios. El IT y el IVA es ingeniero. Ya. ¿Esos son costos directos o costos indirectos? ¿Mm? ¿Costos directos o indirectos? Costos directos, Inge. A ver, ¿quién dice otra cosa? Yo digo que es indirecto. Ya, uno, Hay uno. esa pregunta en el cuestionario. A ver, ¿quién más dice algo? Es costo directo. Costos indirectos. Está peleado la cosa, ¿no? Es un costo indirecto, jóvenes. Ah, indirecto es. ¿Sí? Entonces, eso es importante conocer la diferencia, ¿ya? De los costos directos y los costos indirectos. Simplemente para que tengan una idea y puedan decidir rápidamente si es costo directo o indirecto. Un costo indirecto es un costo que tienes que pagar por el solo hecho de poseer o hacer algo. Por ejemplo, varios de ustedes son dueños de movilidades, ¿sí? Y tal vez tienen su moto, su auto y demás, camioneta, no sé. Pero el hecho de que tú tengas tu movilidad ya te obliga a pagar SOAT, te obliga a pagar inspección técnica y también te obliga a pagar los impuestos. O sea, uses o no uses el auto, tienes que pagar, ¿no? Todos esos impuestos. Eso ya es un costo indirecto. Pero el costo directo sería el costo que tienes que gastar en el combustible, ¿sí? En los lubricantes y otras cosas que tu auto requiera para funcionar. Ese es un costo directo, ¿no? Que si usas, pagas. No usas, no pagas. Pero el indirecto es que sí o sí tienes que pagar por el hecho de ser dueño del auto o por intentar hacer algo con el auto. Si quieres venderlo, tienes que poner al día los papeles, ¿no es cierto? Entonces ahí ya implica gastos indirectos, ¿no? Que se ocasionan. Bien, entonces es algo que les puede ayudar un poquito a determinar el asunto de los costos. Y es bueno también indicar la fecha del presupuesto, porque cuando se presentan estas licitaciones, existen fechas límites de validez o vigencia de estas propuestas, o sea que esos precios que tú estás ofertando no pueden valer por siempre. Pueden tener una vigencia de 30 o 60 o 90 días, no sé, depende de lo que te diga la entidad contratante. Y tú tienes que prometer que durante esos 90 días vas a mantener tus precios, ¿no? Por eso es importante poner una fecha para que se pueda contabilizar la antigüedad y si se requiere actualizar esos precios. Así que lo más sano y sensato, eh, no siempre es bueno poner el precio exacto. A veces algunos le ponen el precio con una pequeña diferencia, mayorando, a fin de compensar posibles gastos debido a la subida de los materiales. ¿Sí? Ahí está lo que es la fecha del presupuesto. ¿Sí? Bien. Entonces,
esa sería toda la información que nosotros necesitaríamos para poder evaluar, pero para poder realizar un presupuesto y conocer los costos. Ahora hablemos acerca del ajuste o modificación del presupuesto. A veces se puede hacer eso, siempre y cuando el contrato lo permita, ¿sí? Entonces, si el contrato lo permite, puede haber una actualización de precios en cierto porcentaje, pero previa justificación con documentación respectiva, en el caso de los contratos. Pero en el caso de que uno tenga una base de datos, muchas veces se puede ajustar los precios. Porque a medida que uno va haciendo cotizaciones, utilizando el Quark especialmente o el Prescom, estos programas utilizan una base de datos que se llama maestra o maestro, ¿ya? Donde todas las cosas que utilizas, cotizas y pones precios se van guardando, ¿sí? Se van acumulando a fin de que si en el futuro quieres hacer un precio unitario de algo, puedes utilizar los precios actualizados que has ido guardando, incluso algunos materiales que son propios de la zona, los puedes utilizar en tus nuevos precios que estás realizando en tu nuevo presupuesto. Pero puede pasar de que tengas que calcular un precio unitario de una obra similar que se ha hecho en el pasado, donde solo hace falta modificar algunas cosas y se puede utilizar ese mismo presupuesto. Entonces, en ese caso, es importante hacer un ajuste, ¿sí? Un ajuste. Pero acá nos estamos concentrando a la modificación del presupuesto de una obra que está en ejecución, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas podrían hacer de que se modifiquen los presupuestos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cosas podría modificar el presupuesto general de la obra? Uno, las reformas, ¿sí? Pueden haber reformas que sean necesarias, ¿sí? Se haya analizado mejor una situación, se haya visto la necesidad, se haya hecho un estudio técnico del asunto y se decide que la mejor opción es modificar los planos a fin de subsanar un posible problema que se podía presentar, ¿no? Así que pudieran modificarse las cantidades de los materiales que se utilizan en un ítem, tal vez reforzarlo más, ¿sí? Y eso hace de que los precios unitarios se eleven. Porque imagínense de que quizás se ha cotizado, se ha hecho de acuerdo a las especificaciones técnicas, un cimiento que solamente tenga 20 centímetros. Y puede que sea suficiente para lo que se quiera hacer. Pero debido a las condiciones del terreno y demás, entonces se decide que lo más apropiado es un ancho de 40 centímetros. Entonces eso implica más concreto, más piedra y demás. Y eso hace que los precios se modifiquen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entra más material. O puede que se requiera algunas cantidades adicionales y hace que el precio unitario, o perdón, el presupuesto general se incremente debido al aumento de algunos volúmenes. Así que las obras extras también indica mayores cantidades de ítems y eso hace de que los precios puedan incrementarse, ¿sí? O el costo general se incrementa. Puede haber, por ejemplo, un cambio de especificación técnica,
¿sí? Tal vez se requiere una mejor calidad, ¿sí? De algún material y eso involucra mayor costo. Imagínense de que, a ver, ¿qué tipo de obra podría ser? Imagínense que se está haciendo un puente, ¿ya? Y se ha determinado, de acuerdo a las explicaciones técnicas, utilizar un torón grado 36, ¿no? Un torón A36 de 36 kCi, pero se ha visto conveniente, debido a otras malas experiencias, usar un torón de 52 kCi o de 60 kCi, ¿sí? Entonces no es lo mismo, ¿no? El costo es significativamente mucho mayor. Entonces tendría que modificarse los costos, ¿sí? O se decide utilizar otro tipo de cemento debido a que se ha detectado de que ese pez ha empezado a vender cemento no certificado. O podría pasar cualquier otra cosa que se tenga que modificar las especificaciones técnicas y los costos se incrementen. Entonces ahí se puede hacer una modificación del presupuesto general. Puede haber algunas alteraciones del programa de trabajo, ¿sí? Puede que se haya computado realizar el trabajo en una cierta cantidad de días, pero pudieran ocurrir algunos hechos inusuales como inundaciones, terremotos y demás, que no es culpa de nadie y pueda ocasionar trabajos adicionales no contemplados en la obra, ¿no? Imagínense, ¿no? Si viene una inundación y demás, ¿qué se puede hacer para evitar que pueda afectar a la obra? No se puede hacer nada. Y todo se llena de agua, lodo y demás. Así que hay que bombear, ¿no? Pero no es solo una mañana de bombeo, sino que es demasiado lo que hay que hacer para poder salvar la obra. Y eso pudiera implicar ciertas modificaciones. La gente, en vez de dedicarse al trabajo y cumplir su cronograma, pues quizás tiene que dedicar más tiempo a limpiar y a recuperar lo que ha quedado de la construcción, ¿sí? Entonces es una alteración. Podría haber problemas sociales, este asunto del COVID y cosas así, que ahora la gente tiene que trabajar con medidas de bioseguridad y eso implica ciertos costos que no estaban contemplados. O sea, no es suficiente que lleven botas de seguridad o uniforme, guantes y demás, ¿no? O casco. Ahora ya tienen que llevar barbijo, tienen que cambiarse cada cierto tiempo, hay que poner alcohol, hay que poner esto, el otro a fin de que se pueda mantener las medidas de bioseguridad, ¿sí? Y eso implica ciertos costos. Entonces ahí se puede incrementar estas cosas, ¿no? Bien. Hablemos acerca de cambio de las condiciones asumidas para realizar obras. Por ejemplo, en cuanto a la organización, modalidad de contratación al pago, sistemas constructivos, rendimiento, desperdicios, condiciones diferentes de suelo, roca o medio de trabajo o cualquier cosa que sea fortuito. Puede pasar de que se pretenda construir algo y durante la excavación al metro se encuentra la roca madre, ¿ya? Una roca muy grande y dura. O sea, no estamos hablando de una piedra grande nomás, ¿no? Sino que estamos hablando de una placa, ¿no? Una placa que se extiende quizás kilómetros, ¿sí? O una distancia muy grande, donde por todo lado está de la obra esa placa, ¿no? Esa roca madre, muy antigua, ¿no?
Así que solo está a 1 metro de profundidad y tú necesitas llegar a los 2 metros. Entonces, ¿qué hay que hacer? No está en tu contrato las voladuras y ese tipo de cosas. Así que se necesita reorganizar la metodología de trabajo. Tal vez necesitas percutores a fin de hacer agujeros. Necesitas voladuras. Necesitas contratar a un especialista en voladuras, porque no lo puede hacer solo el albañil, ¿no? Confiarle los explosivos al albañil, sino que necesitas contratar a un profesional, ¿no? Que sepa hacer esas cosas, que tenga su propia gente, ¿sí? Que tenga su propia gente que sepa hacer el trabajo y tome las medidas de seguridad respectivas. Y eso hace que los costos se puedan incrementar, porque una vez que revienta, no está ya solucionado el problema. Simplemente rajas la roca y ya puedes agarrar un percutor neumático y puedes fragmentar más la roca y de ahí tienes que sacar, tienes que cargar. Ya no es como botar la tierra a un lado y después volvérselo a poner, sino que eso hay que trasladar en volqueta a otro lugar y eso implica costos. Entonces, la forma asumida de trabajo que se había planteado al principio ya no funciona y es diferente. Necesitas replantear cómo vas a trabajar, ¿sí? Entonces, eso es importante. Otro asunto podría ser lo que son las fallas de construcción, ¿sí? Cuando hay algunas fallas o algunos errores, estos tienen que corregirse. No se puede dejar así. Así que a veces hay que demoler parcialmente algo, hay que picar o hay que reforzar. Entonces, eso implica cierto trabajo. Puede que sea culpa de uno, pero puede que no sea culpa de uno. Imaginen esta situación, ¿no? Ustedes han hecho el pavimento rígido, todo bien, han vaciado hace 2 o 3 días y justo al tercer día del vaciado del pavimento hay un incendio de un vecino, viene el carro bombero, camionetas y todos entran a la losa recién vaciada, ¿no? De hace unos 3 días. Y lo pueden romper, ¿no? Porque es un camión pesado y demás. Así que eso es un imprevisto. Y se baja el camión bombero y cuando al día siguiente ve la losa fisurada, ¿no? Y ya eso ya no sirve, ¿no? Hay que sacar paños, ¿no? Y cambiar esos paños. Y eso ya es una falla en la construcción que podría ser la culpa de uno, pero podría que no. Así que eso hace que los costos se incrementen, ¿sí? Lo más común cuando uno vacía pavimentos rígidos, el peor enemigo del pavimento rígido son los perros, ¿no? Porque está todo bien bonito el pavimento rígido y un perro ahí aparece y tú lo botas y en vez de escapar por donde debería escapar, escapa por la losa, se mete a la losa, el perro se asusta y empieza a hacer peor daño, ¿no? Y arreglar eso es complicado, ¿no? Porque si es muy grave, tienes que arreglar a lo que ya está y muchas veces empieza a fisurarse superficialmente de ahí, ¿no? Entonces es un problema. Son fallas en la construcción, ¿no? Que se tienen que corregir, pero conllevan costos, ¿no? Bastantes costos. Y también podría haber la fluctuación de los precios comerciales. Podrían variar los precios, ¿no? Podría haber escasez de algo debido a una eventualidad y los precios podrían dispararse, ¿sí? Así que estos se tienen que
Si corresponde, tendrían que haber una actualización de precios en porcentaje de acuerdo al contrato, ¿no? Y si no corresponde, bueno, tendrían que negociarse a fin de no dejar con toda la responsabilidad al contratista, ¿no? Porque no es su culpa al final, ¿no? Si estos precios están fluctuando. Podría ser el caso también de una economía inflatoria. Alza de precios, ¿sí? Y obligue a que los precios puedan actualizarse periódicamente porque van variando, ¿sí? Hay mucha inestabilidad en cuanto a los precios y estos van variando y hace que sea más difícil poder hacer un debido control. Bien, jóvenes. Entonces veremos hasta acá esta parte. Y antes de seguir, quiero hablarles de la segunda parte del proyecto. Creo que ya les he comentado, ¿no? En qué consiste la segunda parte del proyecto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Según yo, todavía. Oh, vaya, che. Vamos a revisar. Vamos a ver en el Classroom. No, no les he dado. Ahora les voy a dar la segunda parte del proyecto, que tiene que ver con realizar una, a ver un ratito, ahí vamos a ver. Bueno, la primera parte del proyecto, les voy a explicar. Vamos a salir de esto. La primera parte del proyecto tenía que ver con el asunto del DBC, ¿sí? Encontrar un DBC y simplemente ponerle carátulas e imprimir. Y la segunda parte del proyecto tiene que ver con encontrar, o mejor dicho, llenar todos los formularios que corresponden al DBC, lo que incluye el equipo mínimo para la obra y también realizar, ¿cómo se dice esto? Los métodos constructivos, ¿ya? Vamos a ver un poco lo que dicen los DBCs. A ver, les voy a mostrar acá.
En los DBCs, jóvenes, que ustedes ya los tienen, hay una parte que ustedes tienen que realizar. ¿Dónde está esto? Fíjense, hay varios formularios que se tienen que llenar, ¿sí? Todos estos, con sus propios nombres, así pueden inventarse nombres y demás. Aquí está. Tienen que realizar parte de la propuesta técnica. Tienen que llenar todos estos formularios, ¿sí? Y después tienen que realizar la propuesta técnica que incluye organigrama, métodos constructivos, número de frentes a utilizar, personal a utilizar, metodología de trabajo, experiencia general, específica, ¿sí? Estos se pueden inventar, equipo mínimo comprometido, y estos dos lo vamos a dejar para el final, lo que es el cronograma y el análisis de los precios unitarios. Entonces, implica realizar todos estos que son importantes. Eso va a formar parte de lo que es la segunda parte del proyecto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso tendrían que presentarlo cuanto antes. Bueno, para la fecha límite, ¿no? Que ya tenemos, que es en noviembre. ¿De acuerdo? Esa tarea lo voy a colgar al Classroom para que ustedes puedan irlo revisando. La idea es hacer una propuesta, ¿no? A ver, preguntas sobre esto, muchachos. ¿Quieren preguntar algo sobre esto? Ingeniero, ¿el formulario ahí en el mismo DBC vamos a llenar o aparte, muy aparte hay que presentar? Aparte, Saulo, ¿sí? No en el mismo, sino todo un enredo va a ser, ¿no? Aparte. Este DBC tiene que ir como anexo, ¿no? Al último. Toda su propuesta tiene que ir adelante y el DBC como anexo, ¿no? Al último. Inge, va a incluir índice, después podemos poner separadores en cada formulario, ¿no? Sí, es que va a ser en formato digital, ¿no? Puedes incluir todo eso. Sí, como se tiene que presentar una propuesta, ustedes ya saben, ¿no? Varios de ustedes, y los que no, pues tienen que aprender, jóvenes, ¿no? Eso es importante. Pero la segunda parte del proyecto no incluye presupuesto ni cronograma, sino eso es aparte. ¿Está bien? ¿Qué más? Inge, una consulta. El Sí. formulario A1, según se llena según el monto
que tiene este, ¿no? La propuesta. Igual lo vamos a llenar. Sí, sí, tienes que incluir el monto y tu nombre tienes que colocar, ¿no ve? Y el formulario aún no, pero no es que sea el monto del contractual, sino que tiene que ser el monto que tú estás ofertando, que quizás lo vas a actualizar después de que hagas tu presupuesto general, ¿no? Para eso tienes que hacer tu análisis de precios unitarios y todo eso. Entonces simplemente colocas lo que se pueda, ¿ya? Porque no les estoy pidiendo la propuesta económica, sino lo que es la propuesta técnica, ¿sí? Bueno, Inge, gracias. ¿Qué más, jóvenes? Y los formularios, ¿de dónde se consigue? Los formularios Sí, Inge. están ahí en el mismo DBC, ¿De ahí lo vamos a sacar? claro. Ahí en el mismo DBC están los formularios. Te los voy a mostrar ahorita. A ver, ya está. Fíjense, ya está en el segundo parcial, proyecto parte 2, fecha de entrega 15 de noviembre. O sea que estamos hablando de aquí como a poco más de 2 semanas, ¿ya? Que creo que es suficiente tiempo porque no es mucho el trabajo. Ahora, contestando a la pregunta de su compañero, estos formularios, por ejemplo, A1, A2, B1 y demás, no les estoy pidiendo el presupuesto por ítem, ¿sí? No les estoy pidiendo esto. Esto lo voy a quitar. No les estoy pidiendo eso, sino que estos formularios C1, A3, A7 y demás están acá. Por ejemplo, aquí están, ¿sí? A2C, A2B, todos los que corresponden, ¿no? Este es el formulario A1, por ejemplo. El QC no le pongan. Aquí pueden poner esto. Aquí algunos marcan uno de estos. Eso es tan sencillo. Y aquí llenan algunas cosas y demás, ¿no? O sea, no es nada complicado, ¿no? En el mismo DBC pueden encontrar eh, ese detalle, ¿no? De esos formularios. ¿Qué más, jóvenes? A ver, ¿quién tiene más preguntas? Ya. Saquemos una evidencia, por favor. A ver, prendan sus cámaras.
Bien, jóvenes, nos vemos.